mejor alta cocina gourmet de la ciudad con exclusivos menús navideños y de fin de año creados por el chef Ovidio Gabela. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico es de siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya esta mañana del día miércoles 29 de noviembre. Se acerca el fin de año, pero quedan pendientes algunas cosas. Y como, como una primicia, diríamos, vamos a iniciar también algo que ha sido un esfuerzo de Gonzalo Rosero. Les habla Francisco Rocha, él no nos puede acompañar, pero un esfuerzo de hacer del servicio de la comunicación algo lo más cercano a la ciudadanía, ¿no? Me decían a propósito en la ciudad de Riobamba, no solo los afectos y los saludos para Gonzalo, sino al trabajo de la cadena Democracia. Le transmití, quiero decirles a los riobambeños que transmití todos los saludos y los afectos que le enviaron tanto a Gonzalo como a Álvaro, como el gerente general de la radio. Pero les decía que están en nuestros estudios el doctor Jorge Benavides, y para probar esta novedad que es a través de Skype está el señor doctor Rafael Ollarte en la ciudad de Washington. Ya le preguntaremos qué está haciendo en Washington, pero claro, acá mientras él esté en Washington, doctor Ollarte, buenos días, bienvenido. Doctor Jorge Benavides, bienvenido también. Una primera pregunta que se me viene este rato es, ¿cómo se mira desde allá, desde Washington, la presencia del expresidente? ¿Se siente, como muchos analistas han dicho, que es una presencia para resolver el tema de la consulta? ¿Usted interpreta así? Buenos días y bienvenido desde Washington. Oiga, buenos días, qué placer estar con usted, con Jorge Benavides, con don Julio Cerruillo, con toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, si usted me pregunta la apreciación que tiene el ciudadano estadounidense respecto de la presencia de Rafael Correa en el Ecuador, pues ninguna, porque nosotros, en realidad, más allá de aquellas propagandas que hablaban del milagro ecuatoriano, nosotros no tenemos, francamente, para el común del ciudadano estadounidense ninguna importancia, ¿no? Ninguna trascendencia. Entonces nosotros no somos tema. Ellos aquí tienen sus propios problemas y sus propias situaciones a partir del manejo del poder público aquí en los Estados Unidos. Así es que nosotros francamente no pasamos ni por el anecdotario, ¿no? Visto así, entonces la suerte nuestra depende de nosotros y de lo que hagamos acá, más allá de lo que pueda tener de imagen internacional el país o de lo que pueda decirse en Washington. Aquí se debate sobre lo que ha de decir la señora jueza Ordeñana. Parecería que ya está hecho el borrador. Así es que no sé qué criterio tiene sobre eso. Se nos congeló la imagen. Vamos a ver.
este es un tema de prueba, si es que vamos a seguir trabajando. Mientras tanto, le saludamos al doctor Jorge Benavides. Doctor Benavides, el Ecuador está en una disputa, podríamos decir, pero usted sostenía en un diálogo con nosotros que los 20 días que dice la ley podrán ser modificados por el reglamento o cómo vamos con el tema de la supremacía de la ley. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la cordial invitación. Ciertamente, como usted señala, uno son los plazos y términos contemplados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en donde se señala que la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del mecanismo para cual será tramitada las modificaciones a la Constitución, así como sobre los considerandos y sobre las preguntas, el cuestionario en sí, en un término de 20 días. En un término de 20 días. Entonces, si tomáramos en cuenta que alrededor del 5 de octubre fue abocado conocimiento por la Sala de Admisión, este término ya ha sido cumplido. Y la consecuencia jurídica es que se entenderá la constitucionalidad de todas las preguntas formuladas por el presidente de la República. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que en el reglamento interno de la Corte Constitucional se observa una modificación a dichos plazos, en el sentido de que empezarán a correr estos 20 días términos a partir del siguiente día de que tenga el juez ponente, la sala de admisión, la sala de selección y todos estos entes que existen dentro de la Corte Constitucional, a partir de que el juez tenga en su despacho el expediente. Pero en ese sentido igual, se alargan los plazos. Y como sí, usted se alarga, pero igual ya habrían pasado los 20 días. Así es, y como usted señala, por una lógica básica de jerarquía normativa, nunca un reglamento, que es un instrumento jurídico menor que sirve para la aplicación de la ley, puede contradecir el contenido de una ley, y de una ley orgánica. Planteado así, ¿es el presidente Moreno el que podría ya solicitar? Tendría facultad para poder enviar el decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral para que inicie el proceso de consulta. Perfecto, creo que retomamos el contacto con el doctor Ollarte. Doctor Ollarte, estábamos comentando aquí con el doctor Jorge Benavides. Sí, ¿me está escuchando ahí? Sí, le escucho. Rafael. Ya. Está con la cámara desactivada, doctor. Parece que su cámara se desactivó en la computadora ya en Washington, Rafael. Pero en todo caso, quisiera preguntarle, el doctor Benavides, ahí estamos nuevamente con imagen ya. El doctor Benavides decía, los 20 días que dice la ley para que se pronuncie la Corte han transcurrido. Aunque él también dice, hay un reglamento que podría modificar estos plazos dependiendo de lo que dice el reglamento. Él nos ha dicho que comienzan a correr a partir de que esté en el despacho del juez ponente, pero eso también ya habría pasado, son 59 días. ¿Cuál es su criterio jurídico sobre esto? A ver, le comento, la ley de garantías contiene, como ha dicho Jorge Benavides, un plazo fatal. Lo que no ocurre en otros casos, como las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de protección, las acciones por incumplimiento, etcétera. En este caso, la ley dispone no solo que la Corte dispone de 20 días, del término de 20 días, para emitir el dictamen, sino que establece consecuencia jurídica. Si es que no se expide el dictamen dentro de los 20 días siguientes de iniciado, dice el artículo 105, inciso final de la Ley de Garantías, de iniciado el control de constitucionalidad, se entiende que se ha emitido, 1, dictamen favorable, y 2, que se produce responsabilidad administrativa de los jueces omisos. ¿Cuándo se inicia el control de constitucionalidad? Ahí vendría la primera discrepancia. Según el artículo 4 de la Ley de Garantías, el control de constitucionalidad se inicia por demanda de parte. Es decir, no sería desde que se dicta el auto de aboco conocimiento por parte del juez sustanciador, no desde el ingreso de la petición de justicia. En este caso, cuando el presidente de la República ha iniciado el pedimento, comienzan a correr los 20 días. Mire, hago presente, además, que ese término de 20 días del que habla la Ley de Garantías no es un término original. Me refiero a, no es una creación de la Ley de Garantías del año 2009.
ese término ya constaba en la antigua ley de elecciones, la ley de elecciones del año 2000, respecto de la calificación de las consultas y de las impugnaciones electorales que se hacían en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sí cumplía esos 20 días porque tenía una consecuencia jurídica similar. Se entendía la emisión de dictamen favorable. Ahora, es cierto lo que dice Jorge Benavides. La Corte expidió un reglamento, el reglamento de sustanciación de procesos, en el que se alteran derechamente los términos porque se cuentan de un modo distinto los términos en la Corte. Mire, incluso debo indicar que la Corte en algunos casos, para efectos del control de constitucionalidad, aplica las reglas de las garantías contenidas en el artículo 86 de la Constitución, que además señala que todos los días son hábiles en el artículo 86, número 2. ¿Ya? Entonces uno tendría que en todos los casos la posibilidad de emitir dictamen está vencido. ¿Y por qué está vencido? Uno, si uno cuenta desde que ingresó el pedimento a la Corte Constitucional, pues bueno, han pasado de sobra los 20 días. También los han pasado incluso, si usted quiere contar, desde que se emite el aboco conocimiento. Pero el famoso artículo 8 del reglamento de sustanciación hace que plazos de 20 días se transformen en 59 plazos de como 1500. hasta ahora. Ya. Lo cual, francamente, no solo que implica una frontal alteración de la ley, lo que está prohibido por la propia Constitución. La Constitución sí le otorga a los órganos de control y regulación la posibilidad de dictar normas reglamentarias sin que alteren o innoven la ley, ni que la contradigan. Entonces, esto de que los términos cuentan desde que la sala de admisión remite el proceso al juez ponente, y me como todo el tiempo que la Corte se puede tomar entre 1, ingreso, 2, sorteo, 3, emisión del auto de admisión, 4, remisión al juez sustanciador, que el juez sustanciador además tenga el proceso en su despacho, pero que no haga el aboco conocimiento, porque también esto permite que los jueces dejen el caso ahí congelado. Luego, que yo diga que emití, que convoque audiencias que me han presentado amicus curiae, ¿ya? Y luego de eso se vuelven a interrumpir los plazos, y luego de esto, cuando yo indico que ya ha acabado el tiempo de las audiencias, elaboro el proyecto de sentencia y luego lo remito a la Secretaría para poner conocimiento del Pleno, tampoco cuentan los plazos hasta que el presidente de la Constitucional elabore el orden del día y lo ponga en consideración del Pleno, tampoco corren los plazos. Mire, eso lo único que quiere decir es que usted lo que pretende como Corte Constitucional es que en este caso el artículo 105 de la Ley de Garantías no exista. Claro. Vea, mire, para eso de una vez de declarando inconstitucional por lo que sea el inciso final del artículo 105 de la Ley de Garantías. Pero bueno, entiendo que eso no ocurriría para el caso presente. Entonces yo creo que no se puede tolerar que un órgano que primero debe controlar la constitucionalidad de las normas, 2, que debe respetar la emisión de fallos en plazos razonables, los 20 días que dispone la ley son más que razonables para elaborar un simple dictamen de control de constitucionalidad de las preguntas, porque tampoco es que la Corte tiene una labor tan compleja cuando dictamina la constitucionalidad de una consulta popular, porque debe hacer básicamente lo siguiente: 1, determinar si lo que se está preguntando puede ir o no puede ir por el procedimiento de enmienda, si debe ir al procedimiento de reforma parcial o si no se puede hacer por ninguno de los mecanismos de reforma constitucional, sino que se tiene que convocar a una asamblea constituyente. 1. Y 2, que las preguntas están formuladas de un modo sencillo, entendible, preciso, que no tenga más de un cuestionamiento en cada una de las preguntas, que las preguntas no induzcan al lector a la respuesta y que le permita ejercer con libertad su derecho, en este caso de voto. Solo llega hasta ahí. Es decir, de ahí otras como pronunciarle, si a mí me parece bien o me parece mal, si me parece mejor o si me parece peor, el sistema de reelección indefinida o el tema de que el consejo de participación sea reemplazado por un consejo transitorio, etcétera. Esas son cosas que la Corte no debería pronunciar. Pero bueno, la Corte
se toma su tiempo pacienciosamente cuando se trata la consulta popular de un mecanismo de democracia directa. Y cuando se trata de un mecanismo de democracia directa, si usted revisa los artículos 103 y 104 de la Constitución, lo que pretende y lo que pretendió en su momento el constituyente de Montecristi fue que la ciudadanía pueda permanentemente pronunciarse en consultas populares. Una cosa es controlar la regularidad constitucional de una consulta popular y otra que la ciudadanía dependa de la Corte para ver si se puede o no pronunciar sobre temas fundamentales. Mira, aquí muchos está hablando, sí. No, por favor. Parece que se ha filtrado el tema del proyecto de dictamen de la miembro de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana. Sí. El tema de que no estarían pasando las preguntas 2 y 3. ¿Cuáles son las razones? Porque en esto además existe una especie de doble rasero. Cuando el ex jefe del Estado, Correa, proponía no solamente consultas populares, sino cualquier cosa a la Corte Constitucional, la Corte era expedita, muy rápida a la hora de responder, y no solo de responder, sino de responder favorablemente. Es decir, que ahora usted tenga una Corte Constitucional que pretende hacerse la exquisita con el tema de la consulta popular, a mí me parece supremamente llamativo, cuando en otros casos, y no quiero decir que en este caso presente tendría que ser lo mismo, pero en otros casos la Corte se ha saltado todas las reglas, ahí no ha habido ningún problema. Consulta 2011, cuando nos preguntaron si se podía restringir el tema de los derechos de libertad frente a la prisión preventiva, la Corte ahí salió con la cuestión de la regla y la subregla, que la prisión preventiva, que la libertad, y que el hecho de hacer más gravosa la prisión preventiva. Comenzamos nuevamente, es un tema de la conexión allá. Bueno, planteado así, doctor Benavides, más la argumentación que usted nos hacía, el presidente Lenín Moreno, frente a esto y la ciudadanía, ¿esto es un reglamento de la Corte Constitucional? ¿Ante quién podríamos recurrir a la aplicación un poco dispendiosa del tiempo que hace este reglamento? Bueno, es una contradicción fuerte, como ha señalado Rafael y usted, Francisco, el que un reglamento, una normativa inferior a la ley establezca una suerte de inseguridad jurídica, incluso porque uno no conoce realmente cuáles son los términos y los plazos para tener certeza en cuándo la Corte se va a pronunciar. Cuando son aspectos de legalidad, bueno, está la vía contencioso administrativo, y si este reglamento se opone a lo que señala la Constitución, existen las acciones de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad del reglamento, tendremos que ir a la Corte mismo. Tendría que ser la Corte, pero en este caso, como es relacionado al tema de la ley, podría ser ante el contencioso administrativo. Pero yo creo que, guardando la hilación de lo que había señalado Rafael, es contraproducente a lo que señala el ordenamiento jurídico, perjudicial a los instrumentos de democracia directa en cuanto a su efectividad. La Constitución de Ecuador, debemos recordar que en el artículo 1, entre otras cosas, señala que la soberanía radica en el pueblo, se ejerce por medio de los órganos representativos y por los instrumentos de democracia directa. Entonces, el modelo político constitucional es muy fuerte respecto a la amplia participación de los ciudadanos. Incluso en una serie de trabajos académicos que se han venido escribiendo a lo largo de estos 9 años de vigor de la Constitución, se señala, entre otras características, que el constitucionalismo ecuatoriano, al menos normativamente, se caracteriza por esta idea garantista de derechos, por esta idea de la intervención del Estado en la economía para garantizar derechos y por esta idea participativa de los ciudadanos. Entonces, el establecer una serie de condicionamientos demasiado complejos en cuanto a los tiempos para dar vía libre a este tipo de consultas populares es una trampa y es contrario, sobre todo, digamos, es contrario al modelo constitucional señalado por el constituyente, de tratar de consultar en la mayor medida posible aquellos temas de gran relevancia a la ciudadanía. Pero si vemos que por este reglamento no se tiene certeza en cuándo realmente la Corte Constitucional va a pronunciarse. Y una cosita, en la ley orgánica se señala 20 días término. 20 días término. Ahora han transformado ese término a plazo. Si partimos de la siguiente cuestión, la audiencia se realizó el 15 de noviembre. ¿Sí? En cambio, el proyecto fue presentado el 23 de noviembre. Entonces,
tendría que conocerlo el 3 de diciembre, sería el domingo, sino que parecería que lo hacen correr desde el 15 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Esto es decir, todos los días contaría, claro, porque ya de parte de la presidencia de la Corte Constitucional se convocó a una reunión extraordinaria para tratar exactamente el pleno. Entonces, serían 10 días desde la idea de la presentación, que si hubiera sido hipotéticamente el 25, aunque fue el 23 de noviembre. Entonces, estos términos incluso se transformarían en una suerte de plazos. O sea, correrían todos los días y no solo aquellos días hábiles, como señala la normativa. Doctor Ollarte, nuevamente estamos en contacto y ahora sí, además, con una vista de Washington. Así es que para que vea. Sí, eso es tener buenos clientes, diríamos, ¿no es cierto? Sí, los hay. El doctor Benavides nos decía que hay esta transformación de términos a plazos y que además contradice totalmente con la estructura constitucional de participación. Estamos en una manipulación de la ley constitucional y de las voluntades políticas. Estamos calculando lo político y no lo constitucional. ¿Usted cómo vería esto? Sí, a mí me parecería, y me parece que eso sería lamentable. Es decir, primero me parece lamentable el doble rasero. Es decir, que en unos casos nosotros digamos unas cosas y en otros casos otras. Porque mire, vamos al punto definitivo. Uno, el término se ha cumplido. Yo creo que en esta cuestión, bueno, en el Ecuador nosotros solemos hacer una diferencia artificiosa entre lo que son los términos y los plazos. Porque si usted toma el Código Civil, el artículo 30, va a encontrar que términos y plazos son lo mismo. ¿Ya? Lo único, dice que la los diferencia plazos de días se contarán todos los días, claro, salvo que las leyes especiales determinen otra cosa. Por eso usted tiene leyes en los cuales los plazos no cuentan todos los días, sino solo los hábiles, como ocurre con el estatuto administrativo, como ocurre con el código tributario. Ahora, la diferenciación entre término y plazo ocurre en nuestros códigos procesales, primero en el Código Procesal Civil y ahora en el Código General de Procesos, que indica que los plazos cuentan todos los días y los términos solo los hábiles. Ahora, la Constitución y la Ley de Garantías no establece cómo se cuentan los términos. No se dice que los términos en realidad son todos los días. De hecho, lo que dice la Constitución es que todos los días son hábiles, todos, incluyendo sábados y domingos. ¿Por qué? Como ha dicho Jorge Benavides, yo creo que con mucha razón, la Constitución, por lo menos en su texto, intenta privilegiar, en este caso, las garantías jurisdiccionales, 1, y 2, los mecanismos de democracia directa, claro, que es una cuestión importantísima. ¿Ya? Entonces, sí trata de que se realicen estas cuestiones. Claro que ha establecido un control de constitucionalidad, y por eso el artículo 105 lo que hace es, sí, hay un control de constitucionalidad, pero el control de constitucionalidad no puede implicar que la Corte gavetee los casos, porque si no es súper fácil, pues entonces, como el plazo cuenta desde que yo aboco conocimiento o desde que el juez tiene en sus manos el proceso, bueno, olvídese de los 20 días. Entonces, eso había que cumplirlo. Tiene como 59 como ahora. Exactamente, no se ha cumplido. El presidente de la República debería, y esto no es una cuestión de carácter debería emitir el decreto. Si quiero lo hago porque soy buena gente, si quiero no, si quiero tengo paciencia. Este no es un tema de particulares, pues. No soy yo haciéndole una petición de justicia y yo veré si le pido a la Corte que expida la decisión. No. Aquí se trata del cumplimiento de un derecho fundamental, que es que los ciudadanos se pronuncien. Yo no sé de dónde hemos sacado de que porque nos pregunten el tema de la reelección la gente va a votar que sí. No, aquí de lo que se trata es que la gente vote que sí, vote que no, se abstenga, vote nulo, pero que le dejen pronunciarse, pues. Entonces, ese es el privilegio. Luego, pero tenemos una corte que parece tiene un conflicto político, más que un conflicto como ustedes nos han aclarado jurídicamente, pero ¿y ese conflicto político podría llevar al presidente a que dicte el decreto diciendo convóquese a esto? A ver, cierto es que la Corte en este caso está resolviendo un tema político, pero lo que hace la Corte, cualquier Corte constitucional, cualquier tribunal constitucional es juzgar la política, no hacer la política. Yeah.
juzgar la política desde lo constitucional, porque la política se debe someter al derecho. Pero una cosa es que la política se someta al derecho y otra cosa es que yo crea que como Corte puedo reemplazarle al soberano, que como Corte yo creo que puedo yo discrecionalmente ver qué se pregunta o qué no se pregunta. Mire, muchos está diciendo de que es que la Corte antes ya dijo que el tema de la reelección indefinida es un tema de ampliación de derechos y que eso ya lo dijo en 2011. Pero vamos poniendo las cosas en orden, porque el día de ayer o de anteayer, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ya le dio carta blanca a la presidenta Evo Morales a que presente nuevamente la candidatura, declarando la inconstitucionalidad de las normas contenidas en la Constitución del 2009 que restringen la elección. Y ya ha salido con este peregrino criterio de que las reelecciones aseguran derechos, de que limitar las reelecciones implica impedir la participación política de quien ocupa la primera magistratura. Es una mentira de marca mayor, porque los sistemas de reelección prohibida y de reelección indefinida son ambos válidos en un sistema presidencial republicano. No es que prohibir la reelección atenta contra los derechos fundamentales de ser elegido, así como la reelección indefinida no es que progresen esos derechos, porque claro, uno puede decir también tome la posición del elector. El elector tiene derecho a elegir. Ponen limitaciones a la participación de los otros. Claro, pero mire usted, los tribunales y cortes constitucionales ahora están siendo empleados por los políticos para hacer decir lo que el ciudadano no ha dicho. Entonces el ciudadano dice, yo estoy de acuerdo con impedir la reelección y yo uso los tribunales constitucionales para lograr que la justicia, entre comillas, constitucional, haga lo que el soberano me ha dicho que no. Y eso ya pasó en Honduras, ya ha pasado en Nicaragua. Y está pasando en Bolivia. Es un sistema impresentable, ¿no? Pasó en su momento la reforma a lo Arias en Costa Rica, allá en el año 2002. Ahora estaría pasando en Bolivia. Pero vea que en Colombia también ocurrió lo contrario. Claro. Los políticos no querían la candidatura de Uribe, que se presente para un tercer periodo, y logran que la Corte Constitucional diga lo contrario, que diga que no, que el hecho de la reelección indefinida es un atentado a los derechos de participación popular, porque usted nunca puede reemplazar al jefe del Estado y nadie puede ocupar ese mismo cargo. Bueno, 400 páginas diciendo ni lo uno ni lo otro. Los sistemas de reelección indefinida, prohibida, condicionada, limitada, ocurren en cualquier sistema presidencial. Es algo que tiene que decidir el soberano. Y a ese se somete. Permítame decirle al doctor Benavides, en este caso, desde el punto de vista que nos plantea ya como sistema, digamos, nuestra Constitución, usted nos ha recordado, nos lleva al sistema de participación de los ciudadanos. ¿Creería usted que basado en esto, el presidente Moreno ya no tiene argumentos sino el de pedir al Consejo Nacional Electoral? Hay un mecanismo que nos lleve a decir, vean, todo lo que nos ha dicho el doctor Ollarte son modelos, el pacto social que funciona, y qué mejor que nos consulten para ver si sigue funcionando o no. Ciertamente lo que señala Rafael Ollarte es muy apropiado en el sentido de que la Corte ni el Tribunal Constitucional tiene facultades para suplantar la voluntad del poder constituyente originario, en el sentido de que existía una prohibición expresa en la Constitución de 2008 y no solamente dirigida al presidente, sino que a todo funcionario de elección popular. Esto es, ellos cometieron una inconstitucionalidad. En su momento permitir solamente una reelección, sea consecutiva o no. Pero creo que en los temas de control constitucional habría que hacer también algunos otros comentarios. Por ejemplo, como bien señala Rafael, hay distintos momentos de control. El primer momento de control básicamente es solo para ver cuál de las vías es la adecuada en términos jurídicos para procesar la iniciativa de reforma planteada por el presidente. Esto es, en un primer momento la Corte Constitucional tiene que advertir si los temas planteados en estas 5 preguntas son o bien tramitadas por la enmienda, por la reforma parcial o por asamblea constituyente, determinando cada uno de los elementos que suponen unos límites para estos procesos de modificación. Y es en una segunda etapa, y ya no lo hace por dictamen, sino que como señala la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte debe emitir una sentencia respecto a los considerandos
así como a los contenidos mismos de las preguntas. ¿Y eso está entre los 20 días o no? En principio todo eso estaría dentro de los 20 días término, pero lo que quiero señalar es que incluso la Corte en pronunciamientos anteriores, por ejemplo en el 2011 cuando se modificaron algunos aspectos relativos, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, y se lo hizo por la vía de enmienda de iniciativa del presidente, modalidad referéndum, se nos preguntó a los ciudadanos, y se unificó todo etapa de control en un dictamen y no se precisó lo que era dictamen o era sentencia. Y por otro lado, algo que es preocupante es que la Corte no tiene ni facultad constitucional ni legal para modificar las preguntas. Si lamentablemente en el 2011 procedió a hacer esto, en este momento lo que le hubiera correspondido a la Corte es actuar dentro del término establecido en la ley, estos son los 20 días, y por otro lado, remitir las observaciones que tenga respecto a la constitucionalidad de lo que está preguntando el presidente de la República para que sea el propio presidente el que modifique las preguntas. Porque es el que tiene la iniciativa. Esto es y modifique y pasa. Exacto, o sea, esto por ejemplo, hipotéticamente, si señalara, 20 días. Si señalara que el Consejo de Transición no supone un simple cambio en la forma de organización, sino que implicaría un cambio a lo que es la estructura fundamental del Estado y a los poderes públicos, no se lo podría tramitar, hipotéticamente señalaría, por enmienda, sino que por reforma constitucional. ¿A quién le correspondería modificar el texto? Es al presidente, al que hizo uso de la iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Los ciudadanos, el presidente de la República y la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional en ese sentido no tiene la facultad y no puede modificar las preguntas. Estamos, doctor Ollarte, frente a una toma de una Corte Constitucional que está dirimiendo políticamente los temas y no constitucionalmente. El presidente debería convocar ya con un decreto, porque la Corte ya no tendría nada más que decir. ¿Estamos frente a eso? Sí, la Corte ya perdió competencia para pronunciarse. La ley es clarísima. Si usted no emite el dictamen en 20 días de iniciado el control, tiene dictamen favorable. No se puede dictar otro. Ya tiene dictamen favorable. Solamente con la fe de recepción del pedimento de dictamen para la consulta popular, el presidente de la República, constando que la fecha ya han transcurrido los 20 días en exceso, debe, no es que puede, debe enviar al Consejo Electoral para que el Consejo Electoral haga la respectiva convocatoria. Y si el Consejo dice no tengo la carta de la Corte, porque no hay que olvidar que hay también políticamente actuando ahí y hay un conflicto interno este rato, que además tendría que irse 3. Además, no solo puede pasar eso. Sí. Porque claro, lo que dice la ley electoral es que si el Consejo Electoral en todos los casos no hace la convocatoria, quien debe hacerlo es la Corte Constitucional, que en este caso es un órgano omiso. Y debería ser la Corte la que haga la convocatoria. ¿Ya? Ahora, yo no creo que el Consejo Electoral no haga la convocatoria, porque además el presidente de la República tiene que remitir no solamente al Consejo Electoral el decreto de convocatoria de consulta popular en vista de que la Corte no se ha pronunciado dentro de término. No emitió el dictamen, sino que tiene que remitir. Y de acuerdo a la ley, el presidente tiene esa atribución. Pues. Claro, porque además tiene que remitirle al Contralor. ¿Y por qué al Contralor? Porque el artículo 105 de la Ley de Garantías no solo dice que el hecho de no expedir el dictamen implica la emisión de un dictamen ficto favorable, es decir, como que yo hubiese dicho como Corte que todo está bien, sino que eso genera responsabilidad administrativa que tiene que hacer en todos los casos presente el Contralor, con las consecuencias que nosotros ya sabemos que tiene la carrera de la responsabilidad administrativa, multa y destitución. Eso ocurre, no es cosa de que yo soy miembro de la Corte, me paso la ley, me paso los términos y no tengo ninguna responsabilidad. No, señor, sí la tiene. A ver, luego, a la Corte no se le puede pedir que se contradiga, y yo no le voy a pedir que se contradiga. Solo le voy a decir dos cosas. Uno, como ha dicho Jorge Benavides, usted el año 2011 ya expidió un dictamen indicando que reemplazar un Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura en transición se podía hacer por enmienda. Y ahí no se dijo que eso alteraba la estructura fundamental de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado, ni nada. Dos, cambiar el modo de integración de un órgano integrante de una función del Estado, como era el Consejo de la Judicatura. Usted también dijo que era posible hacerlo por enmienda por consulta popular, porque usted recordará que el texto original
de la Constitución del año 2008 establecía que el Consejo de la Judicatura, todos sus miembros eran designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y luego se cambió por el sistema de delegados de instituciones del Estado. Uno del presidente de la República, uno de la Fiscalía, uno del Consejo de la Judicatura, etcétera. Usted ya me ha dicho de que eso es posible. ¿Por qué me va a decir en el año 2017 que yo no puedo cambiar el Consejo en ejercicio por un Consejo de Participación Transitorio? Uno. Y dos, que los miembros del Consejo ahora serán designados por elección popular encima de todo esto. O sea, mucho más, ahora sí democrático, pues no como es ahora un pedazo, pues para el famoso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo en el que el ciudadano en nada participa y consejo que nada controla además, consejo omiso de sus funciones. Entonces usted me dice que el 2011, eso sí es posible para el Consejo de la Judicatura, pero que hoy día no es posible para el Consejo de Participación, sería una contradicción flagrante a un dictamen previo. Doctor Ollarte, perdón, sí, usted quería concluir con algo. Sí. Y en el tema de la reelección, que se ha dicho que la Corte ya se ha pronunciado. Sí, el año 2015 la Corte nos dijo que los temas de reelección sí pueden ser debatidos por enmienda, porque usted tiene enmienda por vía parlamentaria y enmienda por consulta. ¿Qué me va a decir ahora? Que el tema de reelección no es debatible por enmienda, cuando antes me dijo que sí era debatible por enmienda. Entonces alguien dirá, pero es que en ese caso la Corte salió con la especie de que la reelección aseguraba los derechos de participación del presidente en ejercicio. Pero ahí sí era nombre de, pues, con nombre propio. Entonces, sí, claro. Dictámenes a la carta. Una cuestión perniciosa. Luego, sí, claro que dijo eso, pero la Corte tiene dos restricciones. Uno, por la regla stare decisis, la Corte no puede perseverar en errores. Si usted lee ese dictamen es tan erróneo que califica a la elección como mecanismo de democracia directa. Y es una grosería, pues. La elección son mecanismos de democracia indirecta o representativa, no de democracia directa. Primera cosa. Segunda cosa, le voy a hacer presente un tema. Allá por el año 2007, cuando muchas de estas personas que integran la Corte integraban el Tribunal Constitucional, que luego se transformó en Corte en transición, dijeron lo siguiente. Dijeron que se podía convocar a consulta popular para convocar una asamblea constituyente, ¿se acuerda? Cuando Rafael Correa quería la asamblea constituyente, esto fue al Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional, presidido por Patricio Pazmiño y compañía, dijo que el tema de la constituyente sí era posible a través de una consulta popular, porque no estaba establecido cómo se convocaba la asamblea constituyente. Pero se lanzaron todo un dictamen indicando que la asamblea constituyente, a pesar de ser convocada, no podía legislar, que no podía destituir funcionarios, que no podía dictar leyes, que no podía afectar a otras funciones del Estado. Lo primero que hace la Asamblea Constituyente es, uno, destituir funcionarios, nombrar funcionarios, asumir la facultad de dictar leyes a través de los mandatos constituyentes, afectar otras asumió todo lo que Estado, decía que no. Las decisiones de la Constituyente no eran impugnables en el sede judicial, todo, o sea, lo contrario de lo que aparecía en el dictamen. Cuando se le hace presente a la Corte Constitucional, mire, la Asamblea Constituyente en el mandato 1 está contradiciendo lo que usted dijo en su sentencia, en la cual dijo que esto no lo podía hacer. Hay una contradicción. Declare la inconstitucionalidad del mandato 1. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, a ver, yo en ese caso solo podía pronunciarme de si era o no posible la consulta popular. Ese es el dictamen vinculante. Pero lo que dije respecto de los límites de la Asamblea Constituyente, que se han visto sobrepasados según los demandantes, eso no es dictamen vinculante, eso es obiter dicta. Es decir, era una mera opinión mía sobre lo que podía o no ser la Corte. No era materia del dictamen. Lo mismo pasa aquí, pues. Cuando en el año 2015 la Corte me dice, sí, el tema de reelección es posible debatirlo a través de enmienda. Eso es el dictamen vinculante. Las otras son meras opiniones que no forman parte del dictamen vinculante. Nadie te ha preguntado en el año 2014-2015 si era o no posible, si la reelección es mejor, si la reelección favorece o no favorece los derechos. Nadie te preguntó eso. Lo único que te hemos preguntado es si es posible debatir el tema de reelección en una enmienda constitucional. Ya me dijiste que sí en este momento. Hasta ahí está. No me puedes decir que no, pues. Doctor Ollarte, está en línea telefónica desde Guayaquil el señor abogado Vladimiro Álvarez, a quien saludamos. Doctor Álvarez, está con nosotros el señor doctor Jorge Benavides, y desde Washington, en esta novedoso primer contacto que inaugura el doctor Ollarte, desde allá estamos comentando y saludamos a usted en Guayaquil. Primero,
casi diría yo, hay un acuerdo entre los dos profesionales con los que ya hemos conversado, y le preguntaría a usted, la parte esta de los 59 días que se ha tomado ya la Corte Constitucional, ¿usted siente que es un tema de manejo político? ¿Tienen argumentos? Claro, aquí nos han explicado, la ley dice una cosa, el 105, pero el reglamento aumenta o permite que interpreten estos jueces constitucionales. ¿Cuál es su criterio frente a esto? Buenos días. Buenos días. Todo lo que se ha dicho en estas entrevistas realmente demuestra lo enredado que ha quedado el sistema jurídico y constitucional y democrático del Ecuador luego de los 10 años de la presidencia del economista Rafael Correa. Realmente el sistema democrático, como todos ustedes conocen, tiene que basarse en una estructura jurídica que sea respetada por todos y que sea respetable para todos, y que establezca un marco de conducta general tanto a los ciudadanos cuanto a los funcionarios públicos, a los miembros de los distintos órganos de la estructura del Estado, que ese marco jurídico establezca cuál debe ser, hasta dónde puede actuar en ejercicio de sus atribuciones y de sus derechos cada uno de los ciudadanos o de los funcionarios. Y lo dicho demuestra lo enredado que ha quedado el sistema jurídico nacional y por lo tanto la inseguridad jurídica existente. Yo creo que lo ideal, obviamente, sería establecer una asamblea constituyente, por las líneas que haya que hacerlo, para que diseñe una nueva constitución que no permita la concentración de poderes y la inseguridad jurídica que se ha sembrado en estos años para poder dar lugar al autoritarismo que ha ejercido Rafael Correa. Por otra parte, no cabe duda que el tiempo que se ha tomado la Corte Constitucional en sus pronunciamientos es excesivo en relación con las necesidades que tiene el Ecuador de salir adelante y definir con claridad si este es el Ecuador que tenemos, cuál debe ser el Ecuador que queremos. ¿Usted diría que el presidente argumentos nos han dado suficientes para que convoque él y emite el decreto para convocar a la consulta popular a través de los mecanismos legales que tienen y que aquí se ha demostrado que el presidente lo puede hacer? Yo estoy convencido de que puede hacerlo ya y emitir el decreto, la resolución en la cual convoque a la consulta popular. Ahora aquí me van a permitir, estimados contertulios y radioescuchas, que aclare una serie de definiciones técnicas respecto a la consulta popular. La consulta popular es el término genérico de llamar a la ciudadanía, el pueblo, por eso se llama popular, a que respondan una serie de preguntas. Pero las preguntas en una consulta popular, término genérico, pueden ser de dos tipos. O es una consulta de criterio, cuando se le pregunta al pueblo, ¿cree usted que debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sustituirlo por un Consejo de Participación Transitorio? Por decir algo. Esa es una pregunta de criterio, es un plebiscito. La diferencia con el otro tipo de consulta es el referéndum, que es consulta de texto legal. Ciudadano ecuatoriano, ¿cree usted que el artículo tal de la Constitución debe ser sustituido por el siguiente texto? Comillas, y ponen el nuevo texto. En ese caso, cuando es consulta de texto legal, una vez proclamado el resultado de ese referéndum, esto va al registro oficial y se convierte en norma jurídica.
Si es reforma de la Constitución, el texto del referéndum, pues en un nuevo texto de esa norma constitucional. Reforma a una ley, pues se convierte en reforma a esa ley. En cambio, cuando es consulta de criterio, plebiscito, el resultado del criterio tiene que ir luego al órgano legislativo pertinente para que redacte la reforma que obedezca el resultado de la consulta del pueblo. Esto es importante porque el procedimiento es fundamental dependiendo de si se pregunta un criterio o si se pregunta un texto legal. Y doctor Benavides, entonces planteado así, coinciden los tres de que el presidente debería actuar. ¿Anulará de alguna manera o genera conflicto jurídico y político el que el presidente diga mañana, la Corte no se ha pronunciado, aquí está el decreto, convóquese y el tribunal tiene ¿qué tendría que contestar? Si bien normativamente fundamentado en la ley está en la posibilidad de enviar el decreto ejecutivo al Consejo Electoral, como usted señala, Francisco, supondría un escenario muy complejo el que inmediatamente enviara. Si bien, reitero, legalmente tiene la facultad para hacerlo. El doctor Ollarta ha dicho debería. Por supuesto, sí, eso es una facultad más enfático y está bien, sin duda, pero yo creo que podría generar también algunos conflictos respecto a que el presidente lo envíe inmediatamente, toda vez que en una democracia constitucional lo que señalan los tribunales y cortes es fundamental en estos aspectos de control previo, por ejemplo, de la reforma, aun cuando, claro, el término para haberse pronunciado ya pasó. Algunas cuestiones, lo que resuelven siempre los tribunales y las cortes constitucionales son asuntos políticos, sin duda, porque son normas producidas o bien por el Poder Constituyente originario, en el caso de las reformas a la Constitución, así es, o las leyes producidas por el legislador. La diferencia es que los tribunales y cortes deben actuar conforme a herramientas de carácter jurídico. Van a resolver disputas políticas, sí, pero aplicando métodos jurídicos. En ese sentido, llama la atención que la Corte Constitucional, cuando en una serie de sentencias, sobre todo relacionadas a la garantía de derechos subjetivos, ha hecho alusión a pronunciamientos de tribunales internacionales, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia. En este caso, en el 2014, cuando fue precisamente el tema de la reelección indefinida, no se haya referido a lo que en su momento la Corte Constitucional de Colombia señaló respecto a la sustitución de la Constitución. ¿Y por qué es importante esta idea de la sustitución de la Constitución? Porque en resumidas cuentas lo que señalaba la Corte Constitucional de Colombia en su momento es que la voluntad del constituyente colombiano en su momento determinaba la posibilidad de una reelección. Y volver a modificar eso suponía una suerte de modificación a lo que estableció en su momento el Poder Constituyente originario. Y no se trataba de una simple reforma, sino que de una sustitución, de un cambio, de un elemento esencial de la Constitución. Ahí estaría lo que decía el doctor Royarte. Un error al haber tramitado por la Corte Constitucional esta no puede convertirse en norma. Claro, o sea, decíamos que ese pronunciamiento de la sustitución de la Constitución que señalaba Colombia pudo haber sido tomado en cuenta por la Corte Constitucional en el 2014 y no lo hizo. Y algo que me parece muy apropiado de lo que señalaba Rafael, en el sentido de distinguir lo que es la razón de la decisión de los obiter dicta. Para que todos nos comprendan bien, toda sentencia tiene tres partes, la parte de los hechos, la parte considerativa y la parte resolutiva. En esta parte considerativa, donde se analizan los hechos en cuestión, relacionado al tema de las normas jurídicas, es donde aparece lo que se llama la razón de la decisión. Es decir, la argumentación fuerte del por qué un tribunal o corte decide en tal o cual sentido. Y en esta comprensión, yo entiendo también que la Corte señaló que esos aspectos de la reelección del presidente de la República podían ser discutidos por el procedimiento de enmienda. Luego, toda la reflexión que hace en relación a que es restrictiva de derechos, o esa relación que hace de que en algunos países existe la reelección sin límites, o existe la reelección pasando un periodo, y toda esa reflexión podrían ser aquellas argumentaciones que ayudan a la razón de la decisión, lo que se denomina obiter dicta. Pero sí encuentro un problema en que la Corte haya señalado en el 2014 que supone una restricción de derechos injustificada, un mandato expresado por el Poder Constituyente y ratificado en referendo, el cual era que exista una reelección.
No más, Claro. esto es un mandato del Poder Constituyente originario. Y la Corte, como poder constituido, no está facultada para modificar lo que dijo el Constituyente originario, a menos de que se hubiera hecho esa modificación por los procedimientos más agravados de la Constitución. Otra Asamblea Constituyente. Yo concuerdo con el doctor Álvarez en el sentido de que tarde o temprano nos vamos a ver abocados a otro proceso constituyente para modificar aquellas tensiones fuertes que se dan dentro de la Constitución. El señor presidente Moreno en la ciudad de Riobamba dijo lo siguiente, doctor Ollarte y doctor Álvarez, estamos en línea y vamos a escucharle al presidente Moreno. Pero qué duro es, queridos amigos, qué duro es. Pero si estamos todavía viendo si es constitucional o no, viendo si es constitucional, unas preguntas lo más elementales al pueblo ecuatoriano. Si lo que le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano no es sino, vea, en la Constitución de Montecristi se cambió, ¿podemos por favor regresar a la Constitución de Montecristi? Eso es lo que estamos preguntando. Y dicen que es inconstitucional. Por Dios. El presidente Moreno, doctor Ollarte, un poco dice, y ya están diciendo, y aquello que usted decía se ha filtrado, ¿será que a alguien se le ocurre decir que es inconstitucional? ¿Y cuál debería ser la reacción, tanto del presidente como de la ciudadanía? No tiene que estar el dictamen de un órgano que hoy día es incompetente, porque hay competencia por la materia, el territorio, los grados, las personas. Cuando usted supera los plazos máximos que tiene para emitir un pronunciamiento, yo no lo estoy sobrepasando a usted, pues como Corte. Usted, Corte, ha sobrepasado el plazo, usted, Corte, ha sobrepasado los tiempos que tenía, usted, Corte, está sobrepasando la ley y por lo tanto ya no se puede pronunciar, porque hay un pronunciamiento ficto que es que las preguntas que se están haciendo son conformes a la Constitución. Alguien podría decir, oye, como ha dicho Jorge Benavides, pero en estos casos se debió haber requerido el dictamen expreso. Sí, pero eso no es responsabilidad ni del jefe del Estado y peor aún del ciudadano, que es el que tiene derecho a pronunciarse, y por lo tanto sí se tiene que hacer presente la responsabilidad administrativa que indica la ley. Porque eso de que nosotros escribamos leyes y no las cumplamos, porque a mí se me ha ocurrido, o sea, la Corte Constitucional está sobre todo, pues entonces ahora sobre la ley, la Corte Constitucional está sobre la Constitución. Mire, en la Corte hay casos que se despachan de una manera velocísima, si no pregúntele pues al visitante. Rápido, 2 mesecitos, 3 mesecitos, cuestiones de inconstitucionalidad, todo rápido. Y al común de los mortales, ¿cuántos años se demora la Corte ahora en despachar un pedimento de inconstitucionalidad? En algunos casos las acciones extraordinarias, ¿cuánto demoran? 5, 6, 7 años. Sentencias de acción extraordinaria expedidas luego de que la gente se muere. Y esto no es un dicho, esto ha pasado. No. 5 años después se conceden acciones extraordinarias cuando el que la pidió está muerto. Mire, ¿hasta cuándo? Pero en este caso, usted tiene plazo fatal. Aquí no es cosa del gusto y color tampoco el presidente de la República, pues. Porque lo único que falta el día de mañana es que alguien diga, por conveniencia de que, el presidente Moreno está convocando a consulta sin el dictamen. No, primero sí tiene dictamen favorable por disposición expresa de la ley. Segundo, vaya a hacerle esos cuestionamientos no al jefe del Estado, sino a la Corte, que ha omitido su deber. Mire, frente a la arbitrariedad del legislador, frente a la arbitrariedad del poder público, uno tiene jueces. Pero frente a la arbitrariedad del juez, por eso dice que no hay nada peor que la arbitrariedad judicial o jurisdiccional. Porque usted, ¿qué puede hacer frente a la arbitrariedad de una Corte Constitucional? Primero, que se dice y se contradice. Segundo, que algunos participantes de los procesos de manera privilegiada les expiden los fallos con una velocidad rampante, mientras que a otros los somete al gaveteo. 7, 8, 9, 10 años. Esto no se había visto en el pasado, pues. Y a veces eso será, pues, Estado constitucional de derecho. Claro. Pero a veces sus propias resoluciones o sentencias no se las cumple, o la propia Corte no hace que se cumplan, ¿no? Vea, si usted toma la Constitución, esta es una Corte que tiene mucho poder,
mucho poder. Si usted compara esta Corte con el ex Tribunal Constitucional, es una cuestión superlativa en materia de poder. Pero uno, el poder hay que saberlo ejercer, pues. Dos, que usted sea miembro de la Corte Constitucional no lo hace, pues, una persona que está sobre la ley. Usted no está para eso, está para hacer todo lo contrario, está para hacer cumplir la Constitución y la ley, y en primer lugar para cumplirla. Porque si usted no cumple la Constitución y la ley, ¿cómo le dice a otro que lo haga? O sea, que de acuerdo... habla de los plazos razonables de sus fallos cuando usted se pasa años completos? Usted estaría entonces de acuerdo a decir, dictamen tiene, la ley le dio el dictamen, así la Corte no se haya pronunciado, precisamente por eso lo tiene. Dictamen favorable tiene por responsabilidad de la Corte. Yeah. Y el Contralor debería actuar. Fue ya responsabilidad de la Corte. Tenía 20 días completos, pues. No es que tenía 15 minutos, 20 días completos. Ya, cuénteme solo los hábiles. Tenía un mes, ¿le parece poco? Un mes para emitir algo tan elemental como un dictamen de conformidad a una consulta popular. Eso cuesta tanto, eso demora tanto tiempo. No, pues, eso ya sería la consagración de la incapacidad absoluta, pues. ¿Cómo no puede hacer eso en 20 días? ¿Con qué cara, pues, ahora va Jorge Benavides a la universidad a decir, vea, alumno tiene plazo para presentar trabajo? Ah, pero si la Corte se lo pasa, yo también, pues. Claro. Pueden hacerse un reglamento propio. Podemos decir, uy, no presenté el recurso dentro del término porque era muy complejo. No, es que yo cuento los plazos y términos que tengo para proponer recursos desde que a mí efectivamente recibo en mis manos, pues, la boleta. No desde que me llega el correo electrónico, sino desde que lo abro y desde que lo leo y se interrumpe si es que yo tengo que... ¿Cómo así? Entonces, resulta que la Corte se cree privilegiada y dice, no, yo no cuento los términos como cuenta cualquier mortal, sino que meto los procesos de una cápsula del tiempo y ahí se interrumpe, pues. Entonces 20 días no son 20, ni siquiera son un mes, sino que son, ¿cuántos vamos? ¿3 meses? No, pues. 59 días. Justo 59 días ahora. La máquina del tiempo, entonces. Claro. Permítame preguntarle al señor doctor Álvarez en Guayaquil y decirle, a ver, este argumento que han manejado los dos juristas de acá también, políticamente, doctor Álvarez, ¿podría generar mayor conflicto o usted cree que ya va definiendo, y lo que ha dicho el doctor Ollarte, no solo que puede, sino que debe hacerlo ya? ¿Hay una necesidad de que también el presidente Moreno defina esto? Definitivamente es necesario para el país ya tener una certeza respecto al planteamiento de la consulta hecha por el presidente Moreno. Y los argumentos que se han dado desde el punto de vista jurídico son perfectamente factibles y aplicables, puesto que ante la omisión de la Corte de pronunciarse dentro del término que le da la normatividad jurídica vigente, obviamente se supone que está aceptado lo planteado por el presidente de la República. Y en este momento, como también se ha dicho por parte de uno de los contertulios en este panel, cuando ya transcurrió el plazo que tenía la Corte o que tiene un tribunal para hacer un pronunciamiento, pierde competencia. Es decir, la competencia se da dentro de los plazos que la ley establece para cada resolución. De tal manera que el presidente Moreno bien podría ya dictar el decreto respectivo llamando a la consulta popular para que el Consejo Nacional Electoral sea quien canalice ya las formalidades para efectuar y ejecutar esa consulta. ¿Se podría generar dificultades si toma esta decisión? ¿Y qué tipo de dificultades jurídicas podrían generar, doctor Álvarez? Bueno, siempre habría el riesgo político de que personas opuestas a quienes no les conviene que se plantee la consulta popular, especialmente a los grupos todavía sometidos al correísmo, podrían intentar generar un conflicto político, eso no cabe duda, pero sin bases jurídicas algunas, mientras del lado del cumplimiento de la consulta por parte del presidente Moreno hay, como se ha expuesto en este programa, el sustento jurídico necesario.
Doctor Benavides, usted sí encontraba la posibilidad de que haya un conflicto. ¿Ese conflicto quién podría resolverlo? Bueno, el conflicto se da, como bien lo han señalado, en el sentido de que se podría decir a partir de la ley que la Corte ya no tendría competencia. Pero ¿qué diría la Corte? La Corte dice, tenemos competencia a partir de nuestra normativa interna, es decir, a partir del reglamento del trámite de expedientes. Como ya se sabe y es de dominio público, un reglamento jamás puede ir en contra de lo que dice una ley. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las normas se presumen constitucionales. Hay un mandato en la Constitución y en la ley orgánica que señala que todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, indistintamente de la jerarquía, se presumen constitucionales. El problema viene dado entonces en que, si bien se podría discutir la falta de competencia a partir de que se ha rebasado el término establecido en la ley orgánica de 20 días término, con las correspondientes sanciones y con los efectos jurídicos de que se entienden válidas todas las preguntas formuladas por el presidente de la República, ¿la Corte qué va a decir? Yo estoy en ejercicio de competencia a partir de lo que señala el artículo 8 de mi reglamento interno. Ahora, ese problema de legalidad, sin duda se lo puede discutir el contencioso administrativo. Pero ¿y el contencioso? Ahí sí tenemos juicio para 2 años. Claro, o si no demandar la inconstitucionalidad, porque este reglamento finalmente atenta a la seguridad jurídica al que los ciudadanos no tenemos certeza de que en qué tiempo se va a pronunciar el órgano constitucional. Pero sin duda, o sea, lo importante sería que la Corte Constitucional, como han señalado los distinguidos panelistas, sería que se pronuncie a partir de lo que señaló la ley orgánica. Pero, reitero, la Corte aducirá de que a partir de lo que señala el reglamento interno, ellos están actuando dentro de los plazos, aunque no sea un plazo razonable. Hay que tomar en consideración que efectivamente, por la importancia que supone la protección de los derechos constitucionales, por la importancia que supone la fuerza normativa de la Constitución, la supremacía y todas estas categorías con las que nos movemos permanentemente en el ordenamiento jurídico, es que se cuentan todos los días para efectivamente defender esa supremacía, esa fuerza normativa, proteger los derechos constitucionales. Entonces, si bien por un lado procesal constitucional es completamente reprochable la idea de que no se haya sujetado a los términos, y por otro lado también es reprochable desde el punto de vista de la coherencia del momento político que vive la sociedad ecuatoriana respecto a la necesidad de esos cambios importantes en materia constitucional y sobre todo también a ese modelo constitucional y político que ha sido establecido por el constituyente, que es darle mucha fuerza a estos instrumentos de democracia directa. Ahora, incluso políticamente, bueno, ¿qué puede pasar? Que si, esto es una hipótesis, pero si el presidente de la República no obtiene un dictamen favorable, él podría arguir que la ley orgánica ya señalaba que las normas, que las preguntas son constitucionales, y a lo mejor envíe el proyecto, el decreto ejecutivo al Consejo Electoral para proceder a implementar la consulta, y eso nos generaría algunas tensiones internas respecto a lo que puede en su momento decir la Corte Constitucional y las facultades que tiene el presidente de la República para llamar a consulta popular, modalidad referéndum, para hacer estas modificaciones a la Constitución. Doctor Ollarte, bueno, estos problemas que podrían generar, ¿usted los encuentra que se subsana con la convocatoria al presidente o no? Sí, mire, la Constitución le obliga al jefe del Estado a cumplir y dentro de su función hacer cumplir la Constitución. Si ya la Corte ha superado los plazos, él tiene iniciativa, se entiende que hay un dictamen favorable, tiene que emitir el decreto de convocatoria. Esta cuestión no es una cuestión optativa. Si yo tolero o no tolero. Tolerar el incumplimiento de la ley no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir. El reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional es un reglamento me explico. Una cosa elabore un reglamento para que nos diga cómo debe tramitarse internamente un proceso, que de la sala de admisión, de la secretaria, etcétera. Y otra cosa es confundir el reglamento de sustanciación con una ley procesal. La ley procesal es la ley de garantías, no ese reglamento. Ese reglamento, por lo tanto, no puede modificar la ley procesal. Pero le comento, incluso ese reglamento dispone que en estos casos de consulta, el sustanciador tiene 10 días para elaborar la ponencia y el Pleno tiene 15
para emitir la decisión. En ese tiempo de 10 días, en ese tiempo de 15 días, que incluso ya está ampliando los plazos legales, usted puede hacer audiencias, puede recibir amicus curiae, lo mismo puede hacer el Pleno, puede convocar audiencia, pero no es pues para dilatar los procesos, no es que ahora la audiencia es un mecanismo que yo tengo para interrumpir los procesos, para que no se cuenten los 20 días. No, si usted ya tiene plazo fatal, ya hay los otros casos en los cuales tienen los famosos plazos de que tiene 30 días, de que tiene 45 días, de que tiene 10 días, pero que no tiene plazo fatal, bueno, ahí uno dice, ahí tiene que obrar el contralor, ahí no hay de otra, por responsabilidad administrativa, porque no es que usted está ahí haciéndole un favor a alguien, pues, está ejerciendo función pública y si no la ejerce, hay responsabilidad administrativa. Pero en este caso es directo, tiene las dos consecuencias. La emisión de dictamen favorable ya ha ocurrido, y ya ocurrió hace bastante tiempo, uno, y dos, la responsabilidad administrativa de una corte que es omisa en el cumplimiento de sus deberes. Porque la corte no le está haciendo un favor, tiene la obligación de controlar. Ahora, si no controla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir tolerando una corte que no controla? Y yo le insisto, aquí no se trata, y voy a repetir lo mismo que en su momento dijo el oficialismo. Aquí no se trata de que yo, porque propongo una consulta popular, la cosa va a salir a favor de la tendencia. Sí, usted lo único que hace es preguntarle a la gente, ¿cuál es el inconveniente? No que el señor es el invicto, el que no pierde una, el que si no gana empata. Bueno, vamos a una consulta popular, usted es muy popular, entonces no va a tener problema. La gente en la pregunta de la reelección va a votar que no. Ya, ¿para qué es ese problema? En la pregunta del Consejo de Participación, ¿qué estamos haciendo? ¿Proteger la Constitución o proteger el cargo? Es que no vaya a ser que gane el sí, y si gana el sí yo me voy a mi casa. Mire, qué manera más triste de construir un Estado de Derecho es estar pensando en las consecuencias personales que tendrá una decisión popular. Entonces, resulta que las consultas populares eran ágiles y eran posibles cuando las preguntas las hacía el uno y no me pegan, pero en cambio aquí sí, a pies de plomo, aquí sí comencemos a restringir. Nunca. Vea, la última consulta popular del expresidente Correa se refirió a la expedición de una ley. Ni siquiera cumplió los parámetros que la propia Corte había indicado en 2011 que tiene que cumplir una ley para presentarse en consulta popular, que era, uno, presentarla al Parlamento primero y que sea negada, o dos, que esa reforma legal vaya anclada a una reforma constitucional. En este caso nos presentaron directamente el tema de los paraísos fiscales. Claro. La Corte se olvidó de sus dictámenes del año 2011 y del año 2014. Ahí sí, rapidito, el ponente no se demoró nada en hacer el proyecto de dictamen. Hay nada de que audiencias, de que amicus curiae, rapidito. Y se hizo la consulta el mismo día de la elección. Se pasaron todos los dictámenes previos. Y en este caso, ahora estamos hechos los exquisitos. Entonces no me diga que esos dictámenes eran dictámenes a la carta, entonces, que porque era Correa el que me quería convocar a consulta, ahí sí, contra viento y marea. Y ahora no, pues, ahora sí, hay que tener cuidado con lo que se dijo antes. Mire, yo le insisto, yo no le estoy diciendo a la Corte que se contradiga, sino que mantenga sus propios precedentes. Ya me ha dicho que el tema de reelección se puede debatir en una enmienda. Bueno, si se pudo hacer por enmienda parlamentaria, también se puede hacer por enmienda por consulta, que son lo mismo. No hay diferencia de calidad. Y con mayor fuerza, además, la de consulta. Además, es un mecanismo de participación ciudadana. Si usted ya me dijo que yo puedo modificar un ente como es un consejo, en este caso de la judicatura, ahora de participación, a uno transitorio y modificar la integración definitiva, ya me lo dijo, ¿qué me va a decir ahora? Que eso no es posible. Yo no le pido a la Corte que se contradiga. Le pido ya no le pido nada porque ya superó los plazos. Doctor Lo único Ollarte, que le pide uno a una Corte o Tribunal Constitucional es que respete la Constitución y la ley. Si un tribunal no respeta la Constitución y la ley, no tiene usted Estado de Derecho. Peor aún esos dictámenes de la Carta. Doctor Ollarte, hemos inaugurado con usted esta nueva forma de contactarnos. ¿Cuándo regresa? La próxima semana, sí tengo todavía tiene. Disfrute Washington y aproveche estos buenos honorarios que le llevan hacia allá. Muchas gracias. Un café en Times Square en su nombre. Muchas gracias. Un gusto saludarle. Doctor Álvarez, planteado lo que nos ha dicho el señor doctor Ollarte y el doctor Benavides, ¿usted también diría el presidente no solo que puede, sino que debe convocar ya a la consulta?
Definitivamente, mi convicción absoluta es que, de acuerdo con los argumentos que se han expuesto aquí, que yo los he sostenido desde hace algún tiempo, el presidente Lenín Moreno ya debe dictar el decreto llamando a la consulta popular con las 7 preguntas que él ha planteado a la Corte y enviar ese decreto al Consejo Electoral para que siga el procedimiento a fin de que se ejecute y se cumpla con esa consulta. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Estaremos en contacto. Siempre saludamos su participación. Bueno, ya nos hemos despedido. Y para concluir con usted, doctor Benavides, están jugadas las cartas, parecería, ¿no? Y políticamente, y usted bien nos ha hecho notar que los temas constitucionales son políticos. A veces uno quiere discriminarnos, están politizando. Eso es lo correcto, pues, ¿no es cierto? Así es, democracia constitucional, autogobierno del pueblo limitado por la Constitución, por los derechos, por la supremacía de la Constitución. ¿Y quién es el garante de esa limitación? Es la Corte Constitucional. Yo sí creo que le va a tocar contradecirse, sin embargo, a la Corte. ¿Sí? Porque si bien es plausible la interpretación que hace Rafael respecto a que la Corte, la razón de la decisión fue que sea por enmienda, se podría modificar estos aspectos relacionados al presidente de la República, creo que fue una argumentación poco feliz cuando señaló la Corte que era una restricción no justificada a los derechos. Pero quiero decir una cosa sencilla y con esto concluir. Creo que la Corte Constitucional, sin embargo, a pesar de que se pueda desdecir, puede fomentar una argumentación fuerte en el sentido de definir, en esta ocasión sí, la distinción entre lo que es estructura del Estado, que es distinto a estructura fundamental de la Constitución. Lo que conversábamos justamente hace 2 días. La idea de la estructura del Estado es si es un Estado unitario o federal, si es una república parlamentaria, si es una república presidencial o es una monarquía parlamentaria. En cambio, la estructura de la Constitución abarca incluso esa estructura del Estado. Entonces, ¿qué puedes decir? En ella se define. Entonces, ¿qué hay en esta estructura de la Constitución? En esta estructura fundamental de la Constitución se consagra la fórmula política del Estado. ¿Qué es la fórmula política del Estado? Son los principios básicos para que cualquier ciudadano nos entienda que supone un Estado de Derecho. El imperio de la ley, la fiscalización del poder público, la división de poderes, la garantía de los derechos y el gobierno republicano que está en el artículo 1. Y entre otras cosas, el gobierno republicano supone mandatos limitados. En este sentido, aunque la Corte Constitucional le toque desdecirse, porque lamentablemente eso sí le cargaría por otro lado tal vez un golpe a su imagen, tampoco puede persistir en alguna cuestión que no estuvo bien resuelta en el 2014. Que fue un error. Usted diría entonces, usted sí le deja un espacio a que la Corte se redima al haberse pasado los 20 días. Sí, porque al menos podría en el ámbito exacto, en el ámbito sustancial, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de señalar que los derechos, incluso hasta lo que voy a decir es bastante discutible, pero los derechos en ninguna democracia contemporánea son absolutos, junto a los derechos que tienen limitaciones establecidas por el propio poder constituyente sin ir más allá del contenido esencial de la característica que tienen los derechos, coexiste con esta idea de democracia. Entonces el Ecuador, como cualquier democracia constitucional que abrace el gobierno republicano, parte de la idea de mandatos limitados. Ahora, finalmente, ¿qué ocurrirá? Bueno, que la Corte Constitucional en una semana, el 5 de diciembre, resolverá sobre el proyecto. ¿Usted cree que hay que esperar al 5 de diciembre? Yo creo que sí, porque si bien la facultad está establecida en la ley, el tiempo. Sobrepasaron el término. Y me parece que hasta la tolerancia de la ciudadanía. Sin duda. Pero veámonos por el otro lado, si el presidente convoca inmediatamente, el decreto ejecutivo envía al Consejo Electoral y este convoca a la consulta, parecería que no esperó a este dictamen de constitucionalidad. Yo sé, que ya lo tiene. La ley señala que estaría carente de competencia. Sin embargo, la Corte se escudará en su normativa interna. Si bien también decimos que ese reglamento va en contra de la ley y eso es ilegal, y si no respeta los plazos razonables incluso sería inconstitucional. Pero creo que dejaría un precedente bastante discutible el que el presidente lo pueda hacer. No nos sorprendamos que probablemente si le dicen que no, tenga este argumento también el presidente y envíe el decreto de ejecutivo sosteniendo que la ley efectivamente ya señala que se presume la validez de las normas si la Corte no se pronunció en el término de 20 días. Yo quiero agradecer al doctor Rafael Ollarte, al doctor Vladimiro Álvarez Grau y al doctor Jorge Benavides, que nos han hecho el análisis de constitucionalidad, y parece que el camino es de que el presidente de la República convoque ya
convoque ya a la consulta popular. Después de este corte volvemos con el doctor Gonzalo Ortiz, el licenciado Giovanni Atariguana, la doctora Solanda Goyes, y haremos un contacto con José Villavicencio, presidente de turno del FUT. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis.